los objetivos de este año es que tú y yo caminemos a ser discípulos de Jesús. No solo creyentes, no solo saber lindas teorías o bonitas palabras, sino que realmente ser discípulos. Y un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es como su maestro. ¿Cierto? Entonces, para ser como nuestro maestro tenemos que leer la palabra, porque Él es la vida, Él es el verbo. ¿Ya? Entonces, Santi nos habló sobre la lengua y cómo debemos aprender a sujetarla, someterla al dominio del Señor. Y cómo lo que dijo Santi, lo que sale de nuestra boca finalmente es un reflejo de lo que está en mi corazón. Y eso debiese hacernos preguntarnos, cuestionarnos qué es, por qué es así. ¿Ya? Si es que hay cosas en mi mente, si de repente yo digo cosas que hieren, si yo digo cosas, tengo que levantar una alarma, una alerta y decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón que estoy hablando así o que me estoy comportando así? ¿Ya? Dicho esto, en el mismo sentido de lo que Santi entregó, yo estuve orando en la semana y el Señor me habló que teníamos que continuar por el camino que Santi nos guió la semana pasada. Y quiero hablar una extensión del tema de lo que él nos compartió. Y hoy día vamos a hablar de integridad de corazón. Yo te invito a que tomes nota, también lo hemos estado repitiendo majaderamente. Recuerden que somos tierra, queremos ser tierra fértil, queremos ser un lugar donde la palabra de Dios se anida, y eso es importante guardar en nuestro corazón, tomar nota, repasar, meditar en la palabra. ¿Ya? Así que yo te invito a que tomes nota del mensaje del día de hoy. Vamos a hablar de integridad. La verdad es que este es un tema que yo no quisiera tocar. ¿Ya? No es un tema de esos que son divertidos, que son lindos y que al final estamos todos contentos y gozosos. Puede ser que sí, pero generalmente hablar de integridad de corazón es un tema que es más confrontacional, porque es algo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestro corazón. Sin embargo, que sea confrontacional no es algo necesariamente malo. ¿Ya? Puede ser bueno o no. ¿Por qué? Porque pueden haber frutos eternos de esto. Por eso es tan importante, y como nosotros queremos llegar a ser discípulos y no solo creyentes, es muy importante permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje en nuestro corazón. ¿Ya? La integridad es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú ves hoy en día, tú prendes la tele, ves las noticias, etc., ves políticos, ves personajes influyentes, ves personas que tienen algo que decir, y muchas veces nosotros mismos nos criticamos. Pero si dijo hace 3 meses atrás dijo una cosa y ahora está haciendo otra. Se dio vuelta la chaqueta para conseguir votos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces incluso nuestros propios amigos o familiares hacen eso. Dicen que van a hacer una cosa y después hacen otra. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien tiene algún amigo familiar que ha hecho eso? Sí. Y a veces dan ganas de... ¿Pero por qué? ¿Por qué somos así? Es algo que está muy latente en la sociedad en la que vivimos. Este cambio, esto de decir una cosa, hacer otra. Pienso algo y después cambio rotundamente en 180 grados y me comporto de una manera diferente. Es algo que realmente está en medio nuestro, en la sociedad en la que vivimos. ¿Y sabes qué? Lo curioso de esto, o lo tremendo, es que cuando llegan personas que son íntegras, cuando llegan personas que son realmente de una línea, nos impacta. ¿No les ha pasado? Uno conoce, de repente dice, oye, qué fome esta persona, pero realmente uno la respeta. Porque dice, wow, esta persona dijo algo y se comprometió hasta el final con eso. Estaba leyendo una noticia de una mujer en Estados Unidos, una mujer que tenía 65 años, y a todos los días para llegar a su trabajo tenía que caminar porque no tenía auto. Imagínense, caminaba 5 kilómetros diarios para llegar a su trabajo y 5 kilómetros de vuelta para volver. Y una de estas veces dice, la noticia que estaba leyendo, que entró a una bencinera a comprar algo en el negocio de la bencinera y se encontró una bolsa. Y abrió la bolsa y la bolsa tenía más de $12,000. ¿Más o menos? ¿Cuántos eran más o menos $12,000? No, mentira, más de $15,000, alrededor de 12 millones de pesos. ¿Cuál es por qué noticia? ¿Qué sería noticia eso? Ella fue a donde la cajera y le dijo, mire, me acabo de encontrar esta bolsa, hay que buscar al dueño, llamaron a la policía para poder ubicar a los dueños de la bolsa, y se hizo noticia, porque todos estaban impactados, porque esta mujer no simplemente tomó el dinero, se fue a comprar un auto, tenía necesidades, impactó la rectitud de su corazón. Fue tanto así que la esposa del policía que llegó a resolver la situación creó un fondo como público para juntar dinero para comprarle un auto a la señora, y se reunieron más de $71,000 y le compraron una camioneta increíble. Pero ese no es el punto. El punto es que la gente quedó impactada
por la honestidad de ella. Y cuando la entrevistaron, ella decía, es que a mí me enseñaron que cuando algo no es mío, yo tengo que devolverlo. Sencillo. Y eso impactó. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿No debiese acaso ese comportamiento lo normal? Como, oye, me encontré, 100 millones de pesos, aquí está, normal. ¿No debiese eso ser lo normal? Pero no, nos impacta que haya alguien que sea recto y honesto y devuelva. Así que vamos a leer Salmo. Esta mañana vamos a usar la versión Reina Valera, ¿ya? Así que pueden leerla en otras versiones, por supuesto, pero vamos a usar Reina Valera porque se utiliza la palabra integridad. La NTV habla de honestidad u otras versiones, pero creo que integridad es más certero, así que vamos a leer esta versión. Así que, por favor, saca tu Biblia y necesito que me acompañes. Salmo 15, versículos del 1 al 5. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí? ¿Se aceptan Biblia en el celular también? Ay, gracias. ¿Ya? Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La integridad es una característica de los hombres y las mujeres del reino. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a un reino, ¿cierto? El reino de los cielos. El reino está aquí en medio nuestro. Y hombres y mujeres del reino tienen que ser íntegros. Esa es una de las características principales de los hombres y mujeres del reino. ¿Qué es lo que nos dice este salmo? Dice, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién va a estar en la presencia de Dios? Los de corazón íntegro. ¿Tú quieres habitar en la presencia de Dios? ¿Quieres permanecer? Porque no dice quién va a entrar, dice quién va a habitar ahí. ¿Tú quieres entrar y habitar en la presencia de Dios? Tienes que tener un corazón íntegro. Tienes que pedir al Señor que te ayude a tener un corazón íntegro. Aquellos dice que caminen, que anden en la integridad. O sea, aquellos que permitan que su vida sea guiado por la integridad. Entonces, ¿qué es la integridad? ¿Ya? Primero es súper importante decir qué no es la integridad. Y yo quiero dejar algo súper claro. Integridad no es perfección. Si alguno ya se estaba sintiendo agobiado en su corazón, yo tengo que ser perfecto. Integridad nunca ha sido perfección. Porque si no, ¿quién podría ser íntegro? Nadie. Solo Jesús, ¿cierto? Integridad no es perfección, sino que integridad tiene que ver con el corazón. Cuando estudiamos la palabra, la raíz de la palabra integridad nos hace referencia, se lo voy a leer, a estar completo, entero o algo que es uno. ¿Sí? Íntegro, completo, tiene sentido, ¿cierto? Completo, entero, algo que es uno. ¿Sabes qué dice en Deuteronomio 6:4? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es uno? Es el Señor. Y nosotros somos llamados a ser íntegros, a ser uno también, a ser tal como el Señor es. Si el Señor es uno, si el Señor es completo, es entero en su manera de pensar, en su manera de actuar, Él no cambia, dice la palabra. Santi nos leyó la semana pasada en Santiago que dice que el Señor no cambia, que Él no varía. Él es completamente recto en su manera de pensar. Nosotros somos llamados a ser igual que Él. Somos llamados a tener una vida que está integrada. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahora lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sabes que algo interesante, entre paréntesis, que la raíz de la palabra integridad también tiene la misma raíz en hebreo de la palabra santidad? Es algo santo, es algo que no... O sea, fondo, la santidad tiene que ver con ser uno, con no cambiar, con siempre ser lo mismo, con ser inmutable en sí mismo. Y es la misma palabra que tiene la raíz en integridad. ¿A qué me refiero con tener una vida integrada? ¿Ya? Nosotros tendemos a ver nuestra vida por áreas o por como áreas compartimentadas. No sé si a alguno le pasa, realmente como que uno dice, bueno, mañana parte mi semana laboral, el domingo el día espiritual, y vamos compartimentando nuestra vida. Pero sabes que nosotros somos llamados a vivir una vida que es completa, que es un todo. Y quiero hacer un ejemplo, que este ejemplo no es mío, pero creo que es un muy buen ejemplo.
nosotros tenemos áreas en nuestra vida convencional. Una primera área puede ser la vida profesional, ¿cierto? Yo voy donde trabajo, con mis compañeros de trabajo, tengo un jefe, cumplo ciertas labores, tengo una rutina, etc. Otra área es la vida familiar, ¿cierto? Mi marido, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis responsabilidades en casa, etcétera, etcétera. Otra área que yo tengo en mi vida es la vida social. ¿Ya? Hoy voy a dedicar este tiempo a estar con mis amigos, a compartir, a salir, a hacer algo diferente, etc. Otra área es la vida espiritual. Llego el domingo, llego el sábado, quiero ir a la iglesia, me toca servir, me toca la puerta, me toca estar en el aseo, etc. Y finalmente la vida privada. Que la vida privada es aquella que yo no quiero que nadie sepa que existe. Es aquella que yo quiero ocultar de los demás. Nosotros somos, tampoco deforme el círculo, pero la idea, nosotros somos esto. Muchas veces nuestra vida está compartimentada así. Dividimos en nuestra mente nuestra vida de esta manera. Eso es lo que muchas veces, ¿cierto, hija? Muchas veces la mantenemos separada y ¿sabes qué? No queremos mezclarla. Muchas veces yo he escuchado esto, que hace poco una persona me dijo que en su trabajo, llevaba tiempo trabajando ahí, recién se habían enterado que era cristiana. Eso pasa, ¿cierto? Y no estoy juzgando a nadie, eso pasa, nos pasa a nosotros. A veces, simplemente para que nadie se incomode, nadie se ofenda, separamos las diferentes áreas de nuestra vida. No sé, voy al trabajo, pero resulta que, como decía, nadie sabe que yo soy cristiano. Y puedo estar llegando ahí, yo puedo servir a la iglesia, puedo estar yendo a estudios bíblicos y todo, pero en mi trabajo nadie tiene idea que yo soy cristiana. También puede ser que estoy con mi familia, tengo a mi esposo, ¿cierto? Tengo a mi hija, mi esposo es la persona más cercana a mí, es la persona que yo más confío. Sin embargo, él no sabe que yo estoy luchando con áreas en mi vida privada, con ciertos pecados, con ciertas cosas con las que yo lucho en secreto. Y yo no quiero que él entere porque me avergüenza que él la sepa. Puede ser también que yo me junto con mis amigos y me vuelvo un loco, así una loquilla y dejo todo en la pista, pero jamás me comportaría de esa manera con mi familia. Me daría mucha vergüenza que ellos supieran. Me daría mucha vergüenza que ellos supieran cómo me comporto cuando estoy con amigos. Entonces, eso es precisamente lo que no es integridad. Integridad, por lo tanto, sería que Jesús fuera lo primero en cada área de mi vida. Que Jesús fuera lo que comandara cada área y que no fueran áreas, sino que fuera un todo. Que yo soy en la iglesia cuando levanto mis brazos, cuando declaro que Jesús es bueno, fuese la misma persona que soy cuando estoy en el trabajo. Que fuese la misma persona cuando estoy con mi familia. Que en mi vida privada, realmente la luz de Jesús llegara tanto que no tuviese nada que ocultar. Eso es integridad, ser uno. Eso es ser entero, ser uno en el Señor. Esto es súper importante, sobre todo para nosotros que somos hijos de Dios, porque los hijos de Dios, y bueno, cada persona se plantan, se sitúan en principios y valores morales. Y para nosotros, nuestros principios y valores morales están claramente definidos ¿dónde? ¿Dónde podemos encontrar? En la palabra, ¿cierto? ¿Sabes qué? Esos principios y valores son inmutables. Inmutables. Puede ser que hayan sido escritos hace 2000 años, pero esos principios no cambian. No han cambiado y no van a cambiar. Son aquellos en los cuales el Señor nos llama a pararnos y a vivir día tras día. ¿Sabes qué? Esto es algo un poco duro lo que te voy a decir, pero ¿tú sabes cuál es el antónimo de integridad? ¿Lo opuesto? Hipocresía. Fuerte, ¿o no? Cuando yo voy a la iglesia, le pasó a Jesús con los fariseos, que les decía hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ellos estaban ahí, se le ganan el pecho y hacían oraciones en público, pero en su vida privada eran mezquinos, le faltaban, no amaban a sus padres, los cuidaban, ponían cargas pesadas, amaban el dinero. Eso es hipocresía. ¿Sabes que el libro de Proverbios trae muchos consejos para nuestra vida? Y varias veces dicta un consejo que es similar con respecto a la integridad. Así que me gustaría que tres personas pudiesen buscar cada uno en Proverbios. Proverbios 10:9, Reina Valera, por favor. Proverbios 11:3 y Proverbios 28:18. Ya. ¿Quién puede buscar Proverbios 10:9? Proverbios 10:9 y atrás. Proverbios 11:3. ¿Quién puede buscar? La Eve. ¿Y Proverbios 28:18? Allá. Ya. El que tenga primero, parta nomás. Con voz fuerte. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos
será quebrantado. Perfecto. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres versículos? No, aparte de la integridad, por supuesto. ¿Qué más tienen en común estos tres versículos? Hacen referencia a algo. A un camino, ¿cierto? A caminar, a una senda que se levanta frente a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? La integridad es una senda, un camino seguro en el cual yo puedo caminar confiado. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, ¿qué va a significar esto? Que en la vida se nos van a presentar muchos caminos, ¿cierto? Constantemente tenemos caminos en el sentido de tenemos que tomar decisiones. ¿Voy a hacer esto o voy a hacer esto otro? ¿Voy a comportarme así o me voy a comportar así? Tengo la opción de hacer esto, pero mejor si hago esto otro va a ser mejor. Constantemente estamos enfrentándonos a tomar decisiones, a tomar diferentes caminos, pero cuando hablamos de la integridad, ese es el camino que nos va a mantener seguros, constantemente seguros, que puedes estar confiado caminando en ella, porque sabes que al final del día te vas a poder acostar en paz, porque tu corazón va a haber hecho lo que era correcto. Eso es la integridad. Es que cuando vengan los tiempos de presión, los tiempos de dificultad, cuando tengas que decidir si ser honesto o no, cuando tengas que decidir si decir la verdad o no, y tú hagas lo que es correcto, al final del día vas a tener paz en tu corazón. La integridad asegura la paz de tu corazón. Y eso es súper, súper importante. ¿Sabes que la integridad puede ser algo doloroso? ¿Sabías eso? La integridad puede tener un costo alto para ti a nivel profesional. Por ejemplo, cuando van a entrevistas de trabajo, nosotros tenemos experiencia de entrevista de trabajo, y te hacen preguntas y tú realmente no sabes. Tú tienes dos opciones: chamullas o reconoces que no sabes. Y muchas veces no quedamos en el trabajo. Pero en tu corazón hay paz, porque sabes que fuiste honesto, que dijiste la verdad, que dijiste lo que era correcto. Eso es la integridad. También puede tener un costo alto en el sentido de tu reputación. Yo recordaba cuando trabajaba en esto, recordaba mi más tierna infancia y mi juventud, en aquellos años, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, que yo estaba yo fui criada en un hogar que esto era muy importante, muy valioso. Y muchas veces me pasó que estando con amigos del colegio, querían hacer cosas diferentes, diversas cosas, y yo sabía en mi corazón que no eran correctas. Y yo era la fome que no las hacía. ¿Me costaba la reputación? Sí. Porque obviamente no es la persona fome, la que no se mete, no hace todo, no es la persona más popular, ustedes se pueden imaginar. Y costaba, y dolía, porque muchas veces esto te excluía del grupo. Pero ¿sabes qué? Ahora que soy mayor, digo, gracias Señor, porque pude caminar aún siendo joven en integridad muchas veces. Obviamente me equivoqué, muchas otras, pero la mayoría de las veces pude caminar por esa senda. Y hoy día lo agradezco porque probablemente podría haber metido la pata muchas más veces de las que las metí. Esa es la integridad. ¿Sabes qué? Hay un ejemplo bíblico, que no, obviamente no es Jesús porque ese es por excelencia, pero un hombre que fue íntegro. Y este es el rey David. Así que me gustaría que pudieses buscar en tu Biblia, 1 Samuel 24, del 1 al 7. ¿Sabes que el rey David, antes de llegar a ser el rey amado, el rey famoso que nosotros conocemos, él sufrió mucho? Entonces, no sé si has podido leer su historia, pero él estuvo sometido a mucha presión, él estuvo sometido a mucho dolor, enfrentamiento. Ya, la historia dice más o menos así, para no leerla completa. David había vencido a Goliat, ¿cierto? Él había derrotado al gigante. ¿Y qué pasó? Comenzó a hacerse famoso, porque era popular, se comenzó a hacer, wow. De hecho dice que cuando volvió de la guerra decía que Saúl mató a 1000, pero David había matado a 10.000, o sea, era así ya pero lo máximo. ¿Pero qué pasó? Saúl comenzó a sentir envidia, ¿ya? Claro, yo soy el rey, ¿por qué lo están alabando tanto a él? Y dice que en el corazón de Saúl comenzó a nacer envidia. Y no solo la envidia, porque a veces convivimos con la envidia silenciosa, ¿no? Saúl era rey, así que lo iba a hacer con escándalo, y comenzó a perseguir a David. Y dice que lo persiguió, lo amenazó de muerte. Esto es bastante tremendo porque no es muy ingrato, no es una paga ingrata. Había hecho algo heroico por Israel, había sido proclamado uno de los héroes de Israel,
y ahora estaba corriendo por su vida. Y corriendo literalmente, muchas veces escondiéndose en cuevas y todo esto para poder sobrevivir. Es una paga bastante ingrata. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esto que Saúl estaba persiguiendo a David, David tuvo la oportunidad de asesinarlo, ¿ya? Así que vamos a leer 1 Samuel 24, el 1 al 7. Dice así: después de que Saúl regresó a pelear, creo que lo estoy leyendo en la NTV, no estoy segura, eso me ha confundido. Después de que Saúl regresó a pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Imagínense. Versículo 4 dice: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondrá a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle, ¿qué cosa? La conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. David había tenido la oportunidad de la vida. Estaba siendo perseguido. David ya había sido ungido rey por Samuel. Ojo, ya tenía ese ungimiento. El Señor ya se había apartado de Saúl, ya lo había desechado como rey. David ya había sido ungido. Sin embargo, Saúl todavía ostentaba el cargo de rey. Y David, en su legítimo derecho, podría haberlo chao. Pero ¿qué hay en el corazón? Y bueno, de hecho me da risa porque los hombres dicen: mira lo que Dios te está diciendo, te está entregando caminos, ¿vieron? Caminos que se abren de frente. Te está entregando a Saúl en tus manos. ¿Y qué sucedió en el corazón de David? Dice que Dios me libre de hacerle tal cosa al rey. Él era el rey, pero sin embargo, él honró lo que Dios había decidido tiempo atrás sobre la vida de Saúl. No le tocó un pelo, no le tocó, y su conciencia, es más, le remordió al cortarle un trozo del manto real. Imagínense, eso era integridad. Dice que después volvió a suceder lo mismo. En 1 Samuel 26, del 7 al 9, dice: entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza, no hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Lo que guiaba el corazón de David era el temor al Señor, un temor reverente. Él sabía, era tan consciente de quién era su Señor, de cuán valioso era lo que el Señor dictaba sobre la vida de las personas, que él no se atrevió a tomar la justicia por sus propias manos. ¿Podría haberlo hecho? Sí, estaba ahí mismo. Más encima, escuchemos las voces dentro de la cabeza de David. Hazlo, es tuyo. Y no solo es tuyo, sino que el Señor lo ha entregado en tus manos. Imagínense ya así, pero tremendo mensaje, pero no. Había algo en su corazón que lo hacía detenerlo. Era la integridad del corazón de David que ponía el freno para obrar de manera mala, de hacer algo incorrecto. Vemos la integridad del corazón de David también en otra parte de su vida. David tuvo un gran amigo. ¿Cómo se llamaba el gran amigo de David? Jonatán, ¿cierto? Dice que ellos se amaban, que realmente eran muy, muy unidos. Y Jonatán era hijo de Saúl, ¿cierto? Era el príncipe finalmente, uno de los príncipes de Israel. Y lo que dice la palabra es que Jonatán estaba tan comprometido en su amistad con David que él le soplaba cuando Saúl empezaba a urdir planes para atraparlo. Jonatán le contaba, le decía: hoy mi papá va a hacer esto, otro. Y ellos hacen una promesa, un pacto entre amigos. Y dice que el pacto fue que David le iba a informar, o sea, que Jonatán le iba a informar a David de los movimientos de su padre, pero le dice, en 1 Samuel 20, 14 y 15 le dice, después que le dice: yo te voy a decir esto, pero y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, le dijo Jonatán a David.
Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Ellos hacen un pacto. Yo te voy a decir dónde mi padre te está buscando, pero tú recuerda mantener este amor por mí y por mi familia, aun cuando yo no esté. Hacen un pacto entre amigos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde vemos la integridad del corazón de David? Dice que la historia, efectivamente, Saúl junto a Jonatán y otros hijos de Saúl fallecen en batalla. Ellos mueren. Y tiempo después, David recuerda lo que había prometido. Tiempo después, él recuerda la promesa que había hecho. En 2 Samuel capítulo 9, del versículo 1 al 7, dice así: cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Versículo 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saluda Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás conmigo a la mesa del rey. ¿Sabes qué? Integridad, en este caso, integridad para nosotros es comprometernos de palabra con alguien y cumplir hasta el final, aun cuando nadie te esté mirando, aun cuando nadie cobre tu palabra. Integridad es decir, Señor, yo me comprometí y yo cumpliré. Eso es integridad. Y ¿sabes qué? Esto es tan importante porque aún dentro de la iglesia, la palabra, las promesas que hacemos valen muy poco. Digo que voy a estar y no llego. Digo que voy a ayudarte y se me olvida. Digo que yo voy a ayunar y no ayuno. Lo siento. Eso es algo que es un problema. ¿Y sabes qué? Puede parecer tan liviano. Puede parecer muy liviano, como que ¿a qué importa? Si yo dije que iba a ir, no sé, a ayudar a Waldito a poner unas ampolletas, no llegué porque no alcancé. ¿Qué importa? Importa. Porque tu palabra es un compromiso. Los hijos de Dios, tu palabra es un compromiso delante del Señor. No es un compromiso con Waldito y sus ampolletas, es un compromiso con el Señor. Eso es lo que estamos hablando. Eso es integridad. Y sabes que la iglesia tiene que ser importante, que lo que tú prometes, lo que tú dices que vas a hacer, lo tienes que hacer, porque eso es lo que agrada al Señor. No es por hacer obras, es porque tu palabra es importante para que el reino de Dios avance. Tu compromiso es importante. Nuestro corazón tiene que estar comprometido con el Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí. David lo entendió así. Él dijo, tiempo después ya era rey, estaba echándose viento en el palacio y recordó el compromiso. ¿Quedará alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda amar y demostrarle mi valor por Jonatán que ya había fallecido? Y aparece Mefiboset. Y él honra a Mefiboset, lo honra porque era lisiado, o sea, era imperfecto. Y además porque lo sienta en su mesa y lo redime su historia, redime a su familia, le entrega las tierras de Saúl. Realmente eso es integridad. Nadie se lo pidió. Jonatán estaba muerto, él se podía haber hecho el loco. Pero él recordó el pacto que había hecho en su corazón. ¿Sabes qué? Esto es tan importante porque la integridad te vuelve una persona confiable. La integridad te vuelve una persona confiable. Eso es tan relevante. ¿Sabes qué? Tú puedes tener muchos dones. Puedes tener mucha unción. Orar, pasar, que tu sombra y caigan los enfermos. Puede quedar la escoba, la tenda al lado. Pero ¿sabes qué? Si tienes problemas de carácter, la unción y los dones no son permanentes. Esos pueden ser sacados. Lo que permanece para siempre es un corazón probado delante del Señor y es un carácter que ha sido refinado delante del Señor. Eso es lo que realmente es eterno. ¿Sabes qué? Esta semana escuchaba a un predicador decir que él, llevaba muchos años de pastorado en una iglesia y él decía
que se había dado cuenta que la manera más rápida, más eficiente de que tus hijos o los hijos de las familias de la iglesia se rebelaran contra los padres y se rebelaran contra Dios, era que ellos vieran a padres que no eran íntegros. ¿En qué sentido? Que en casa, papás que se comportaban de cierta manera, que hablaban mal de otros, que mentían, que se peleaban, que gritaban, que se comportaban de diferentes maneras, pero después llegaban a la iglesia y adoraban y decían, Señor, gracias, y realmente se postraban. Esa incongruencia en el actual generaba más rebelión que otra cosa. ¿Se entiende? Es súper fuerte lo que estoy diciendo, que realmente no es porque nos confronta a todos. Como somos en lo secreto y como somos en la vida pública, tiene que ser la misma persona. Y este pastor decía que él había visto muchos jóvenes rebelarse contra Dios y no querer nada con la iglesia porque habían visto el testimonio en sus casas. Como los padres que dedicaban horas al servicio en la iglesia, finalmente en casa eran otra persona. Es la manera más certera de generar rebelión en el corazón. Porque la integridad se trata de que la manera en la que yo soy internamente se refleje hacia afuera, y lo que yo reflejo hacia afuera es lo que realmente hay en mi corazón. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, y es por eso que es tan importante que constantemente revisemos nuestro corazón, estemos constantemente, y ojo, que creo que esto es súper importante, no se trata de nuevo de perfeccionamiento, no sé, perfeccionismo, no sé, ya, bueno, no importa eso, se entiende. No se trata de eso, sino que se trata de que a través del precioso Espíritu Santo, que es tan dulce, Él es tan bueno, es tan amable para corregirnos, nosotros podamos ponernos siempre a la luz de su corazón, y que Él nos enseñe, a ser cada vez más como Él. No es un esfuerzo humano. ¿Sabes que si estás pensando que me tengo que esforzar muchísimo para cambiar, la palabra nos habla en Romanos de la gracia, y que la gracia nos hace libres, la gracia nos ayuda a corregir cosas, del Espíritu Santo nos ayuda a corregir cosas que en nuestras fuerzas quizás no podemos hacer. David, el rey David, tuvo un momento que fue muy malo. ¿Alguien recuerda ese momento que metió la pata a fondo? ¿Alguien recuerda qué pasó? Sí, mandó a matar a su general. Mandó a matar ¿por qué? Porque Para quedarse con la señora, ¿cierto? Con la esposa. Bueno, ya se había quedado con la señora básicamente, y después intentó, de los factores no alteran todo esto. Entonces dice que él vio a esta mujer, y hay algo que me llamó mucho la atención. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Este es el capítulo en que se narra la historia de Betsabé, que es esta mujer. Dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, ¿qué dice? David se quedó en Jerusalén. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué es lo que nos dice la primera línea? Dice, en la primavera, cuando los reyes Suelen salir. ¿No? ¿Quién era el rey? David ¿Y dónde estaba David? en Jerusalén. Excelente. David, que tendría que haber estado en la guerra, estaba en Jerusalén. ¿Sabes que el Señor me habló de esto? Y me dijo, ojo cuando dejan de hacer lo que tienen que hacer. Ojo cuando ustedes saben que necesitan buscarme y se ponen flojos para buscarme. Ojo cuando comienzas a transar cosas en tu vida por distintos motivos. Ojo cuando comenzamos a permitir cosas que nos alejan de los principios de Dios. Cuidado cuando abrimos ciertas puertas que son las que nos pueden hacer pisar el palito, básicamente. En el caso de David, dice que él no estaba donde tenía que estar, era el rey, se quedó en Jerusalén, mandó, se da confiado, me imagino yo, se relajó, no sé, después había sido tanto perseguido que ya estaba descansando, y en vez de estar donde tenía que estar un rey, en la guerra, en primera fila, acompañando a ese ejército, se quedó en Jerusalén. Y dice que en esa quedada en Jerusalén, un día se asomó en el balcón y se abrió la puerta del pecado. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, abrimos una puerta para que nuestra integridad se corrompa. Fue en ese momento que David pecó. Y dice, bueno, si pueden leer después la historia, es una historia tremenda. Todos sabemos, la mayoría podemos saber los eventos conocidos, quedó la escoba y finalmente el niño que nació fruto de esta relación adúltera muere, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Porque, algo interesante de esto es cuando nosotros comenzamos a transar cosas, después cada vez
se va haciendo una bola más y más grande, ¿ya? David le pasó primero, era que miró a la mujer, la deseó, después ya estaba embarazada, después ya asesinó al general, ya después trató de casarse para arreglarla, y ya, bueno, ya después finalmente falleció el pequeño. Cada vez abrimos, transamos en algo pequeño y se va abriendo, ojo con eso. ¿Y qué pasó con David? Dice que tuvo que arrepentirse. Dice que en este periodo en que el niño enfermó, el bebé enfermó antes de fallecer, David estuvo en ayuno. No quería comer, no quería nada. Estuvo en la presencia del Señor rogando, pidiendo ser perdonado, clamando por clemencia, por arrepentimiento. Tuvo que poner su corazón a los pies del Señor y pedirle al Señor que corrigiera aquello que estaba malo. ¿Sabes qué? A mí me encanta David, porque David habla la palabra, con toda esta historia que no es perfecta, habla la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, la integridad no es perfección, es el deseo de ser más y de agradar al Señor con todo lo que soy, en cada parte de mi vida, en cada estación de mi vida, que es agradar al Señor. Eso es lo que le agrada. Y sabes que David era un hombre valiente, no solo porque era un guerrero, aguerrido, tremendo, voraz, sino porque él tenía la capacidad de dejarse ser enseñado y moldeado por el Señor. Él tenía la capacidad, la humildad suficiente para ir a los pies del Señor y reconocer su necesidad por Él. Y me encanta porque una oración valiente que Él hace está en Salmo 139, versículos 23 y 24. Para mí, esta sí que es una oración de valentía. Si lo pueden buscar, Salmo 139, versículos 23 y 24. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De nuevo, por favor, lee conmigo, en la versión que tengas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes qué? Ya habíamos visto al inicio en el Salmo 15 que decía que aquel que era íntegro en su caminar era aquel que iba a permanecer en el altar de Dios, en la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que además, cuando vemos el Salmo 33:1, dice: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, no solo nos permiten permanecer en la presencia de Dios, en ese lugar, sino que además, ¿sabes qué? Tu alabanza llega al cielo de manera preciosa cuando tú eres íntegro. Recordaba este versículo que habla cuando el Señor mandó a través de un profeta y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes qué? Eso ofende el corazón del Señor. Cuando el pueblo de labios honra, pero su corazón está en otro lugar, está incorrecto, está atravesando caminos de perversidad, está desenfocado, ha perdido el rumbo. Pero al contrario, cuando tú eres íntegra, tu alabanza es hermosa, tu alabanza agrada al corazón de Dios. Por eso nuestro corazón tiene que ser alineado a lo que el Señor quiere, a lo que a Él le agrada. Por eso es tan importante ser íntegro, ser uno, constantemente uno, ser el mismo cuando nadie me ve que cuando estoy en público. Ese es el poder que tiene un corazón transformado. David hizo esta oración: examíname, oh Dios. ¿Y sabes qué? Esta es una oración poderosa que asusta un poco. No sé si a ustedes les pasa, a mí me asusta un poco, pero es una oración tan poderosa. Examíname, Dios, y dime: Señor, yo te doy la autoridad para que tú me digas si hay algo en mi corazón que ofende tu corazón. Eso es lo que como hijos del Dios vivo tenemos que hacer constantemente. Anita, si puedes poner la canción. Vamos terminando. Yo te quiero invitar a que nos pongamos de pie. ¿Pueden poner de pie? ¿No muerdo? ¿Tranquilos? ¿Sabes qué? Como hijos de Dios necesitamos orar y pedirle al Señor con una actitud humilde, que Él nos enseñe y nos muestre. Esta semana, mientras preparaba esto, un día el Señor habló conmigo. Y saben que fue tan directo a mi corazón. Me dijo: esto tiene que ser transformado. ¿Y sabes qué? Lo primero que tuve que hacer antes de continuar trabajando en esta predicación fue arrepentirme. Así que, Señor, reconozco
Reconozco que esto no agrada a tu corazón y yo no quiero hacer cosas que desagraden, no quiero hacer cosas que puedan herir a otras personas. ¿Sabes qué? Necesitamos arrepentirnos con humildad cuando hay cosas en nuestra vida que no agradan al Señor, que son caminos que no están derechos en su voluntad, en su presencia. Y sabes que yo te quiero animar a hacer esta oración del Salmo 139. Yo te quiero animar a ser valiente y a que hablemos con el Señor hoy día. Que realmente, ¿sabes qué? El Señor necesita sacar la hipocresía de su iglesia. El Señor necesita sacar la hipocresía de su iglesia. No nos sirve tener las sillas llenas si que el corazón está en cualquier lugar. Necesitamos que la iglesia esté llena de personas imperfectas, pero que anhelan ser perfeccionadas para el Señor. Eso es lo que nosotros anhelamos. Eso es lo que Jesús anhela. Jesús fue por todos los que eran imperfectos, pero en su presencia Él los santificó y los perfeccionó. Así que, Padre, ven con tu presencia. Jesús, gracias. Gracias porque tú nos haces santos, Señor. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, solo reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y Espíritu Santo, yo pido que tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo sabes en nuestro corazón, que tú nos hables. Háblanos, Señor. Si hay algo en nuestro corazón, Dios, en el cual necesitamos arrepentirnos. Si hay algo, Señor, en lo que no estamos andando por las sendas de justicia, Señor, sino que estamos en un camino errado, Señor. Si hay algo que estamos haciendo, Señor, que ofende tu corazón, Espíritu Santo, yo pido que tú nos muestres. Habla con el Señor ahora. Si hay algo, yo tengo la sensación que hay personas que mientras yo compartía esta palabra, el Espíritu Santo les recordó ciertas cosas. ¿No sabes que no es para avergonzarte? Es para hacerte libre. Es para hacerte libre. Señor, examina mi corazón. Haz esta oración conmigo. Señor, examina mi corazón. Hazla. Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos, Señor. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor. Si hay algo en mí que te desagrada, si hay algo en mí que te ofende, Señor, muéstrame, Señor. Y guíame a la senda eterna, Señor. Al camino correcto, Señor. Donde hay paz. Ven, Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a que te tomes un tiempo personal con el Espíritu Santo. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete rápidamente, corre al trono de la gracia. No hay que darse mucha vuelta, no hay que hacer tanto, no hay que hacer mérito. Simplemente si hay algo que el Señor está hablando a tu corazón, el Señor, Jesús, siento que Jesús está diciendo, corre al trono de la gracia, ahí no hay juicio. El Señor no te va a apuntar, Él no se va a ofender. Él quiere hacernos libres, Él quiere que vivamos en integridad en Él. Examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón, Señor. Hazme recta para ti, Señor. Hazme recta para ti, Señor. Quiero agradar tu corazón, Señor. Yo quiero agradar tu corazón, Señor. Señor, gracias. Señor, si hay cosas dentro de nuestros matrimonios, Señor, que necesitan ser sanadas y corregidas, Señor, Padre, yo oro, Espíritu Santo, que tú nos muestres, que tú nos hables. Sí, Señor. Refínanos, Señor. Refínanos, Señor. Que no le temamos, Señor, a la corrección. Señor, que nunca te vamos a ser corregidos, Señor, por ti. Porque tú corriges con amor, Señor. Tú lo haces con dulzura, Señor.
Señor, ayúdanos a ser íntegros en nuestro trabajo, Señor, en nuestras casas, Señor, con nuestras familias, Señor, en nuestra vida privada, Señor, allí donde nadie me ve, Señor. Ayúdame a ser íntegros, Señor, con mis amigos, Señor, a hacer la misma que cuando estoy en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Señor, te bendecimos esta mañana. Espíritu Santo, habla con nosotros. Habla con nosotros, Señor, esta semana. Habla con nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos gloria a ti, Señor. Padre, que seamos discípulos, Señor, hechos a tu imagen, Señor. Que seamos un testimonio vivo, Señor, de tu amor, Jesús. De quién eres tú, Señor, de tu corazón bondadoso, gentil. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, yo los invito a que esta semana tomen el desafío de orar. Lo pueden dejar anotado. Estamos casi entre el Salmo 139, 23 y 24. Hagamos realmente seamos constantes, no nos quedemos con el domingo. Yo te quiero animar a que en tu vida diaria tú hagas esto, este ejercicio. Ora esta semana este salmo y pídele al Señor que te hable. Yo sé que el Señor nos va a hablar porque Él ama a su pueblo y quiere hablar.